Fue denunciado meses atrás por el Ministerio de Trabajo por despedir a 102 personas de la fábrica textil de su propiedad porque no acogió el mandato constitucional que establecía la estabilidad laboral de los trabajadores subcontratados. Y lo multaron. ¿Qué hizo el papito de la vicepresidenta? Dijo: este país no me gusta, matantiru tirula. Cogió sus fierros y se fue a producir sus textiles en el Perú. Aquí está la demanda que presentó Mauricio Pinto. Mauricio Pinto en contra del Estado. Aquí está la demanda. Cámara de Industriales de Pichincha. Aquí está todo lo que pide para favorecer a las compañías transnacionales. Y atrás firma. Aquí están las firmas. Ahí está. El padre de la vicepresidenta. Ya, son los dos abogados que comparecen con Mauricio Pinto Mancheno para votar abajo una ley que algo recuperaba el Ecuador del robo que hacían las compañías transnacionales. Algo recuperaban. Y el padre, presidente de la Cámara de Industriales, demandando esto. O sea, ¿qué tiene que ver con la Cámara de Industriales? ¿Qué vergüenza de los industriales de Pichincha? Yo de industrial de Pichincha le he dicho: oiga, presidente, ¿y usted qué carajo hace allí? Usted está para promover los derechos del gremio, pero no para vender las transnacionales petroleras, de un robo al Ecuador. ¡Robo! Pero a plena luz del día. Y para eso se prestó. Aquí está. Pero dentro de los que firman está el famoso doctor Pablo Dávila Jaramillo. Es el que hace de abogado de Mauricio Pinto Mancheno. Pablo Dávila Jaramillo fue electo, fue aprobado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que presidió Trujillo. Entonces, para ver para qué vinieron, quiénes son y a qué sirven. Entonces, allá fue a parar. A hacer todas las travesuras que hicieron con ese Consejo Transitorio. Mire la diferencia. Acaba de dictar el decreto 03, el presidente Noboa, en donde le entrega funciones a la vicepresidenta María José Pinto. ¿Qué son lo que le entrega? Dice: articular políticas públicas integrales, planes, programas, proyectos y actividades vinculadas a salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil. O sea, le entregó funciones, correcto, así dice la Constitución. ¿Qué le entregaste a Verónica Abad? No le entregaste funciones, la nombraste para un cargo público, que es otra cosa. Embajadora del Ecuador en Israel. Después, embajadora, consejera comercial, el embajador del Ecuador en Turquía. Entonces, mira la diferencia. Con María José Pinto estás cumpliendo con la Constitución y le estás dando funciones. Ella verá si es importante para ella. A mí me parece que le está dando cosas para que ahí se desgaste y bueno, ahí se dedique con esta vaina. Pero le está dando funciones. ¿Por qué no le diste funciones a Verónica Abad? Allá no le diste funciones. La nombraste en un cargo público dependiente de la Cancillería. A una vicepresidenta, la segunda autoridad del Ecuador, la volviste dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para que te apliquen sanciones, para que le hagan lo que les dé la regalada gana. Este hombre que cada semana coge el avión y se va a la misa con el Papa. Fue un hombre inhumano con Verónica Abad. Siendo que yo defiendo a Verónica Abad por ella, porque Verónica Abad era una neoliberal más recalcitrante que el mismo Daniel Noboa. Entonces aquí vamos a ver. Entonces, pero ¿qué es una de las cosas? ¿Qué es una de las cosas que resaltan en medio de todo esto? Que ha habido una persecución a él, que no la aprueba, y a la vicepresidenta María José Pinto. Y que la familia fue perseguida. El papá tuvo problemas, ella no, ella nunca ha sido perseguida. Ella no existe en el panorama político ni de nada del Ecuador. A su padre, de nombre Mauricio Pinto Mancheno, él sí fue muy conocido. Y en un tribunal de Quito ordenó la prisión preventiva en el 2008 del padre por un supuesto delito tributario cuando era representante de la empresa de aviación Club Vuelos Privados VIP. Y vino todo un proceso donde se probó una cantidad de cosas. Fue denunciado meses atrás por el Ministerio de Trabajo por despedir a 102 personas de la fábrica textil de su propiedad porque no acogió el mandato constitucional que establecía la estabilidad laboral de los trabajadores subcontratados. Y lo multaron.
¿Qué hizo el papito de la vicepresidenta? Dijo, este país no me gusta, Matantiru Tirula, cogió sus fierros y se fue a producir sus textiles en el Perú. Y desde allí a mandarnos los textiles desde el Perú para que los vendamos en el Ecuador. Para entender. Pero ayer, como no todo lo tengo en la casa, me tuve que ir a la oficina de ayer para rescatar un documentito. Hubo algo que fue realmente terrible, que fue la participación del papá de la vicepresidenta en un tema que lo voy a explicar. Primero tengo que explicar de qué se trata. En el año 2006, por favor pongan atención, para que puedan entender el tema. En el año 2006, se expide la ley 42-2006, que la urgió, la tramitó el presidente Palacio, y que fue aprobada por el Congreso Nacional, y que no era un Congreso Nacional de izquierda ni nada, presidido por Wilfrido Lucero. ¿Y qué es lo que hizo? Poner en orden los ingresos del Estado en una pequeña parte, por lo menos. ¿Por qué razón? Porque los precios internacionales en los contratos petroleros se hacía constar que el Estado participa de un precio de venta del crudo, participa sus ingresos el Estado, pero de un precio que difería enormemente de los precios reales que ya tenía el Ecuador en esos momentos. Voy a poner el ejemplo para que lo entiendan. Contratos firmados en la época de Maguada. Estos angelitos han sido así, pues, igualitos que el que tenemos hoy. Contratos petroleros donde el Estado participa de un porcentaje en contratos de participación respecto de un precio del petróleo de más o menos entre 18 y 20 dólares. Pero escuchen bien, ya en el 2006, el precio del petróleo estaba en 65 dólares. Y al Ecuador le seguían entregando la participación sobre un porcentaje de 20 dólares. Y la diferencia entre 20 y 65 dólares se la tragaba, se la engullía la empresa privada. Entonces, por eso editó esta ley. Por eso en la ley se dice que el precio internacional de barril de petróleo es un elemento fundamental a considerarse para mantener el equilibrio económico de la relación inversionista-Estado, incluso un factor ajeno al control de las partes que no depende de la buena gestión de los contratistas. Que los precios internacionales de venta de crudo, dice la ley, que estuvieron vigentes a la fecha de suscripción de los contratos difieren enormemente de los actuales, y por tanto las condiciones económicas de dichos contratos se han modificado a favor de las compañías contratistas. O sea, se estaban llevando de manera brutal toda la renta petrolera, robándose la renta petrolera. Y entonces, con base en eso, en el artículo 2 de la ley que se dictó por el Congreso y aprobada por el presidente Palacio, dice en el artículo 2, cuando el precio promedio mensual efectivo de FOB petróleo ecuatoriano supere el precio promedio mensual de venta vigente a la fecha de suscripción del contrato, que eso fue año 2000, pues, estábamos hablando del 2006, se reconocerá a favor del Estado una participación de al menos el 50% de los ingresos extraordinarios. Fíjese que esto era hasta generoso con las compañías. Dice, vea, todo lo que ha venido de ahí para adelante es 50-50, cuando no tenían por qué llevarse ese premio las compañías 50-50. Ya ellos recuperaron inversiones con lo que invirtieron y dentro del porcentaje que recibían de los 20 dólares ya tenían recuperado las inversiones. Y una utilidad, darles una diferencia del 50% ya fue premiarles. Pero por lo menos algo que le quede al Estado ecuatoriano. Y entonces, con base en esto, se aprueba esta ley. ¿Y qué pasa el momento que se aprueba esta ley? Sucede que el señor Mauricio Pinto Mancheno se manda algo inaudito. Él era presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, que tiene unos objetivos totalmente diferentes. Para eso es constituir esa Cámara. Sucede que se compra el pleito a favor de las compañías transnacionales de petróleo. No tiene nada que ver con la Cámara de Industriales. De Pichincha, además, de Pichincha. Y demanda la inconstitucionalidad de la ley. Y entonces, y no le salió lo que él quería, porque el 6 de septiembre del 2006, el Tribunal Constitucional, que no era de Correa por si acaso, el Tribunal Constitucional determinó que la ley 42 era constitucional. Aquí está la demanda que presentó Mauricio Pinto. Mauricio Pinto en contra del Estado. Aquí está la demanda, Cámara de Industriales de Pichincha. Aquí está todo lo que pide para favorecer a las compañías transnacionales. Y atrás firma
Aquí están las firmas. Ahí está. El padre de la vicepresidenta. Doctor Pablo, ya, son los dos abogados que comparecen con Mauricio Pinto Mancheno para votar abajo una ley que algo recuperaba el Ecuador del robo que hacían las compañías transnacionales. Algo recuperaban. Y el padre, presidente de la Cámara de Industriales, demandando esto. O sea, ¿qué tiene que ver con la Cámara de Industriales? ¿Qué vergüenza de los industriales de Pichincha? Yo de industrial de Pichincha le he dicho, oiga, presidente, ¿y usted qué carajo hace allí? Usted está para promover los derechos del gremio, pero no para vender las transnacionales petroleras, de un robo al Ecuador, robo, a mano, pero a plena luz del día. Y para eso se prestó. Aquí está. Pero dentro de los que firman está el famoso doctor Pablo Dávila Jaramillo. Es el que hace de abogado de Mauricio Pinto Mancheno. Entonces, aquí nos lleva a otro temita. Porque entonces, ¿quién es Pablo Dávila Jaramillo? Pablo Dávila Jaramillo fue electo, fue aprobado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que presidió Trujillo. Entonces, para ver para qué vinieron, quiénes son y a qué sirven. Entonces, allá fue a parar. A hacer todas las travesuras que hicieron con ese Consejo Transitorio. Y aquí me voy a pedir que me regale unos minutos. Verá. Porque a este pobre Ecuador, pobre mentalmente, no pobre económicamente, que también es un país pobre, teniendo recursos tan grandes. El presidente Lenín Moreno, cuando diseñó con los asesores que tenía de los partidos políticos, cómo tomarse los órganos de control, cómo tomarse las cortes, cómo tomarse la fiscalía, la contraloría. Sucede que, como le toman del pelo a este pobre país, le ponen ruedas de molino y la gente ingiere. Cualquier rueda de molino la captan. El 2 de octubre de 2017 se dirige al doctor Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, donde le habla de que hay que cambiar ciertas cosas en lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí es cuando inician lo del 7 veces sí. 7 veces sí. ¿Con el apoyo de quién? De Diego Borja Cornejo, el candidato a vicepresidente de la Revolución Ciudadana. De Jairala, de los socialcristianos, de los Novoa, en este caso el padre Álvaro Novoa, de Lazo y todos ellos. ¿Qué es lo que dijo en su carta Lenín Moreno? De la letra de él. ¿Qué es lo que dijo? Uno de los grandes hitos transformadores de la Constitución de Montecristi, único a nivel mundial, fue incorporar en el ordenamiento constitucional la función de transparencia y control social, que ahora dicen que no sirve para nada y que hay que anularla. Esto lo dijo. Luego dice, el Consejo de Participación Ciudadana es una de las instituciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo dice Moreno, con el apoyo de toditos los de la derecha. Es una de las instituciones de mayor relevancia en la función de transparencia y control social. O sea, y después, ¿qué es lo que manejan cuál es el discurso de la derecha hoy? Hay que acabar con el Consejo. O sea, hay que acabar con el Consejo, ¿por qué? Porque evalúa el desempeño de estas cosas. Pero aquí viene otro tema. En lo que se dicta, en lo que se aprueba, porque esto lo aprobó el pueblo, no lo aprobaron 4 pelagatos. El Consejo de Transición, que fue el que presidió Trujillo, evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o sea, las designadas. Voy a poner un ejemplo. A la Corte Constitucional no la designó el Consejo, por lo tanto no podían evaluarla. Porque dice, el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesado. Entonces, evaluaron a la Corte Constitucional. Se comieron la anterior Corte Constitucional y designaron una Corte por la ventana, que son los que están ahora y queda el residuo de los que quedaron ahí. Y dice que esta evaluación se hará en el plazo máximo de 6 meses desde su instalación. Pudiendo, dice, de ser el caso de declarar la terminación anticipada de sus periodos. En esto estaba Trujillo, estaba Luis Macas, la cuota de los Pachacuti, estaba Luis Hernández Peña-Herrera, estaba Pablo Dávila, el abogado de Mauricio Pinto, Javier Zavala Egas, Eduardo Mendoza Paladín y Miriam Félix López. Sucede que
los 6 meses que tenían para evaluar se vencían el 28 de agosto del 2018. Y entonces, ¿qué es lo que se llama? Esto se llama en derecho. La competencia se pierde por una cantidad de cosas, pero también se pierde por el tiempo. Póngase usted que una ley dice, tal persona hasta el día tal puede hacer tal o cual cosa. Al otro día ya no puede hacer, porque ya venció la competencia. Y sucede que, para poner en ejemplo, la designación de la Corte Constitucional la hicieron con las firmas de los miembros de la Corte del Consejo de Participación Transitoria, entre ellos tal Pablo Dávila. Lo hicieron el 28 de enero de 2019, cuando ellos ya desde el 28 de agosto de 2018 ya tenían vela en el entierro. Y la ratificación a Pablo Celi como contralor lo hicieron, para poner un ejemplo, puedo hablar más cosas, lo hicieron el 8 de mayo del 2019. Y encima la ratificación a Pablo Celi de la Torre, dijeron una barbaridad. Ratificar que el doctor Pablo Celi de la Torre es el Contralor General subrogante, pues en su caso, esto lo dijo Trujillo y su combo, operó el mecanismo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que operó el hecho de que en ausencia del Contralor le sustituye el Contralor subrogante. Pero antes de que deje las funciones, Carlos Polit, él ya lo cambió a Pablo Celi, ya no era él. Era otra, la señora Chamón, ya no era Pablo Celi. Y toda una Corte Constitucional se olvidó de que ya fue sustituido Pablo Celi y lo dejó porque a Moreno le interesó que él siga al frente para que cumpla con su papel de tapahuecos, tapando todas las arbitrariedades y la corrupción de los gobiernos que se vinieron luego, ahí estuvo también el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. Entonces, este es el Ecuador. ¿De qué estamos hablando? Este es el Ecuador para que entendamos de qué estamos hablando.